¿Alguna vez has sentido que la niebla en tu vida es tan espesa que no puedes ver ni siquiera el siguiente paso? Hay noches del alma donde el horizonte desaparece y lo único que queda es el sonido de un mar embravecido que parece recordarnos nuestra fragilidad. En lo alto de un acantilado de piedra gris, azotado por vientos que traían el sabor de la sal y el olvido, se alzaba el faro de El Centinela de la Roca. No era una construcción moderna, sino una torre antigua de piedras encajadas con oración y paciencia. El encargado de mantener viva la esperanza en esa costa era Abraham. A sus 72 años, Abraham era un hombre cuyo rostro, surcado por arrugas de risa y vigilia, reflejaba una serenidad que parecía burlarse de las tormentas. Vestía su túnica de lino rústico blanco crudo, con remiendos que eran testigos de su fidelidad, y un pañuelo de tela al cuello que ondeaba con la brisa como una pequeña bandera de paz. Su mirada, brillante y serena, siempre estaba puesta en lo invisible, convencido de que la luz más importante no es la que se ve con los ojos, sino la que arde en el espíritu. Junto a él, refugiado en la base del faro, vivía don Jacobo. Con 75 años y el alma encogida por el resentimiento, Jacobo era el eco de una vida que se había quedado esperando un barco que nunca llegó. Con el ceño fruncido y una mirada cansada y opaca, se apoyaba en su bastón de madera noble, golpeando el suelo con una amargura que resonaba en las paredes circulares de la torre. Sus hombros estaban caídos y su postura encorvada hablaba de una soledad que él mismo alimentaba con sus quejas. Para él, el faro era una carga inútil en un mundo que ya no sabía navegar. En medio de este contraste aparecía Raquel, con 45 años, vestida con un traje elegante que el salitre empezaba a manchar. Raquel representaba la ansiedad de los que creen que el tiempo es un enemigo al que hay que vencer. Sostenía su teléfono móvil con dedos nerviosos, buscando una señal que la niebla le negaba, con rasgos tensos por el estrés y ojos cansados de buscar soluciones humanas en un escenario divino. Aquella noche, la niebla bajó del cielo como un manto de silencio sepulcral. Abraham subió a la cámara de la linterna y se detuvo ante el gran depósito de aceite. Con manos fibrosas y pausadas, comprobó el nivel del combustible. Solo quedaba un último frasco de aceite purísimo, una herencia sagrada que debía durar hasta que llegara el nuevo suministro. Era su última reserva, su única luz. Abraham tomó el frasco entre sus dedos y sintió el peso de la decisión. La lógica de Raquel, que ya subía las escaleras con prisa, le diría que guardara el aceite para una emergencia mayor. El resentimiento de Jacobo, que mascullaba desde abajo, le diría que no valía la pena encender nada, porque nadie vería la llama. Pero Abraham sabía que Dios no multiplica lo que guardas por temor, sino lo que te atreves a soltar con fe. El faro estaba en silencio, pero en el corazón de Abraham empezaba a gestarse una oración que cambiaría el destino de todos los que esa noche estaban perdidos en el mar. El sonido de los pasos de Raquel resonaba en la escalera de caracol. Un eco metálico que parecía marcar el pulso de su propia ansiedad. Llegó a la cámara de la linterna con la respiración entrecortada. Ajustando su traje elegante, que ahora lucía arrugado por la humedad del mar. Sus rasgos bellos pero tensos por el estrés se acentuaron al ver a Abraham sosteniendo el pequeño frasco de aceite. «Abraham, esto es una locura estadística», exclamó ella, agitando su teléfono móvil que seguía mostrando una pantalla negra y sin vida. «He revisado los protocolos de emergencia antes de que la señal cayera.
Ese aceite es el último recurso de lubricación para el generador auxiliar. Si lo usas para la lámpara, nos quedaremos sin energía para la radio de corto alcance. Sin radio, no hay rescate. La lógica dicta que debemos conservar lo poco que queda para alimentar la tecnología que nos sacará de aquí. No puedes desperdiciar el combustible en una llama que la niebla devorará en segundos. Desde la penumbra de la escalera, el sonido seco del bastón de madera noble anunció la llegada de don Jacobo. El anciano terminó de subir los últimos peldaños con un quejido. Su postura encorvada y sus hombros caídos lo hacían parecer una sombra más de la torre. Su ceño fruncido y su mirada cansada y opaca se fijaron en el frasco que Abraham custodiaba con tanta paz. «Escúchala, Abraham», gruñó Jacobo con una emoción de amargura y soledad que le raspaba la voz. ¿Para qué encender una luz en un cementerio de barcos? El mar no tiene memoria y Dios parece haber cerrado los ojos ante este acantilado. Llevo 75 años esperando que algo cambie y lo único que llega es más oscuridad. Guarda el aceite, bébetelo si quieres, pero no nos des falsas esperanzas con un fuego que se apagará antes del amanecer. En este mundo, el que da lo último termina con las manos vacías y el alma fría. Abraham no apartó la vista del horizonte blanco que se filtraba por los cristales. Su expresión de gozo profundo y paz espiritual era un contraste casi sobrenatural frente a la desesperación de Raquel y el cinismo de Jacobo. «Hijos míos», comenzó Abraham con una voz de cercanía que parecía calmar el mismo viento que aullaba afuera. Ustedes ven el aceite como una cifra en un balance o como un desperdicio en una tragedia. Yo lo veo como una semilla de luz. Raquel, tu radio busca voces humanas, pero esta lámpara busca salvar vidas que ni siquiera sabemos que están ahí. Jacobo, amigo mío, el sol no deja de salir porque tú decidas cerrar las cortinas. La fidelidad no se trata de cuánto nos queda, sino de cuánto estamos dispuestos a entregar cuando parece que no queda nada. En ese preciso instante, un sonido sordo y lastimero llegó desde la inmensidad de la niebla. No era el viento, ni el golpe de las olas contra la roca. Era el bramido de una bocina de niebla, débil, errática, como el llanto de alguien que se hunde en el olvido. Raquel se quedó petrificada, su mirada ansiosa fija en el vidrio empañado. Jacobo apretó su bastón, su rostro rígido por el resentimiento flaqueando por un segundo ante el recordatorio de la fragilidad humana. Abraham sonrió con una mirada brillante y serena, esa que solo tienen los que ya han cruzado el miedo. Sabía que ese sonido era la razón por la que el último frasco estaba en sus manos. Abrió el receptáculo de la gran mecha y el aroma del aceite purísimo llenó la estancia, un perfume que olía a sacrificio y a eternidad. Abraham inclinó el frasco con una parsimonia que desesperaba los nervios de Raquel. El aceite, espeso y dorado, fluyó como un hilo de gracia hacia el depósito de la gran lámpara. No cayó ni una gota fuera. Cada milímetro de aquel líquido era una plegaria líquida. «Abraham, por favor», exclamó ella, y su voz vibró con esa prisa y ansiedad que nace de querer controlar el mañana con las manos de hoy. Sus rasgos bellos pero tensos se reflejaban en el cristal de la linterna, mostrándola como una mujer atrapada entre dos mundos. El de sus certezas digitales y este presente de piedra y salitre. Si esa llama no es suficiente para que nos vean, habremos quemado nuestro único seguro. Estás apostando nuestras vidas a un sonido que pudo ser un trueno o un eco de las rocas. La probabilidad de éxito es casi nula.
Su postura rígida era el muro que ella levantaba frente a lo que no podía medir. Don Jacobo soltó un gruñido y golpeó el suelo con su bastón de madera noble. El sonido seco de la madera contra la piedra fue como un veredicto de muerte. Su mirada cansada y opaca se fijó en la mecha que Abraham comenzaba a preparar. Probabilidades, masculló con amargura. Raquel, este viejo no sabe de números, solo sabe de cuentos. Jacobo ha visto barcos más grandes que esta torre hundirse sin que Dios moviera un dedo. Abraham, vas a encender una vela en un entierro. Ese aceite podría haber servido para 1000 cosas más útiles, pero prefieres jugar a ser el salvador de fantasmas. Sus hombros caídos y su postura encorvada eran el peso de 75 años de decepciones que él cargaba como una túnica de plomo. Sin embargo, Abraham no se dejó turbar. Con un fósforo entre sus dedos, miró a sus acompañantes con una mirada brillante y serena. Su túnica de lino rústico blanco crudo parecía captar la poca luz que quedaba en la estancia, haciéndolo ver como un ancla de paz en medio del vendaval de dudas. «Hijos míos», dijo con una cercanía que envolvía el alma como un abrazo. La fe no es un cálculo de probabilidades, es una respuesta de obediencia. Dios no nos pide que garanticemos el resultado, solo que mantengamos la lámpara encendida. Raquel, la verdadera radio, es la que emite desde el corazón. Jacobo, el mar no olvida, es el hombre el que olvida que no navega solo. Con un movimiento firme, Abraham acercó la llama a la mecha. El fuego prendió al primer contacto. Una lengua de luz pequeña que, al ser captada por los inmensos espejos cóncavos, se transformó en un haz poderoso que rasgó la negrura de la niebla. El faro volvió a latir. La luz giró, barriendo el muro blanco de la bruma con una insistencia divina. Abraham se apoyó en el borde de la linterna, con una expresión de gozo profundo, respirando el aire frío y salado. El silencio de la niebla era absoluto, roto solo por el latido del mar allá abajo. No hubo una respuesta inmediata, ni un milagro espectacular, solo el haz de luz cortando la nada. El faro ahora estaba vacío de aceite, pero lleno de propósito. El tiempo de la espera había comenzado. El silencio que siguió al encendido de la lámpara era casi sólido, una presencia que pesaba sobre los 3 habitantes de la torre. El haz de luz, captado por los inmensos espejos, cortaba la niebla con una insistencia casi desesperada, barriendo el muro blanco una y otra vez. Raquel caminaba en círculos estrechos. El roce de su traje elegante contra las paredes de piedra era el único sonido rítmico aparte del mecanismo del faro. Miraba su teléfono móvil con una frecuencia obsesiva. La pantalla reflejaba su mirada ansiosa y sus ojos cansados, pero no mostraba ninguna barra de señal. «Estamos ciegos y sordos, Abraham», murmuró ella, y su voz sonó pequeña, despojada de la autoridad que solía tener en sus oficinas de cristal. Su postura rígida delataba que estaba al borde del colapso. Ese barco, si es que existe, está navegando hacia su propia destrucción y nosotros nos hemos quedado sin reservas para cuando la verdadera tormenta llegue. La lógica me dice que hemos quemado nuestro futuro por un presente que no podemos garantizar. Don Jacobo, sentado en un taburete de madera gastada, apretaba su bastón de madera noble con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos bajo la luz amarillenta. Su ceño fruncido y su rostro rígido por el resentimiento se acentuaban con cada giro de la linterna. El futuro es una mentira que nos inventamos para no ver el presente, Raquel, sentenció con una emoción de amargura y soledad que parecía enfriar el aire más que la propia niebla.
Su mirada cansada y opaca se fijó en el suelo de piedra. Yo también creí en luces que salvaban. Esperé años a que mi hijo volviera de esa misma negrura. Y lo único que recibí fueron restos de madera en la orilla. Dios no multiplica el aceite, Abraham. Dios deja que las lámparas se apaguen para recordarnos que somos nada ante el mar. Has desperdiciado lo único que nos quedaba en un gesto de orgullo que llamas fe. Abraham no se movió de su puesto junto a la maquinaria. Su complexión delgada y fibrosa se mantenía con una postura erguida y digna, y su mirada brillante y serena seguía fija en el exterior, como si pudiera ver a través de la opacidad del mundo. Jacobo, amigo, el orgullo quiere reconocimiento, pero la fe solo busca obediencia, respondió con una expresión de gozo profundo que desconcertaba a sus compañeros. Su túnica de lino rústico captaba los reflejos dorados de la llama, dándole una apariencia casi etérea. No he dado lo que sobraba, he dado lo que faltaba para que Dios pudiera obrar. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que permitimos que Él haga a través de nuestra entrega. El aceite no es nuestro seguro, es nuestra ofrenda. De pronto, un destello rojo y fugaz rompió la monotonía de la niebla allá abajo, cerca de las traicioneras rocas del olvido. Fue una bengala de mano, pequeña y temblorosa, pero en medio de la nada brilló como una estrella recién nacida. El bramido de la bocina volvió a sonar, esta vez con una urgencia que hizo que a Raquel se le cayera el teléfono de las manos y que Jacobo levantara la cabeza, dejando que su mirada opaca se encontrara con la luz. El barco estaba allí, un pequeño pesquero de madera vieja, luchando contra la corriente que intentaba estrellarlo contra los acantilados. La luz del faro, alimentada por aquel último frasco de sacrificio, acababa de encontrar su objetivo. Pero la llama comenzaba a parpadear. El aceite se agotaba más rápido de lo esperado, y la niebla parecía cerrarse con más fuerza, como si el mismo abismo intentara apagar la esperanza que se atrevía a desafiarlo. La llama comenzó a vacilar, proyectando sombras largas y danzantes sobre las paredes circulares de la cámara. El cristal de la gran linterna, antes inundado de un haz constante, ahora palpitaba como un corazón cansado. Raquel se abalanzó hacia el indicador de nivel, sus dedos rozando el metal frío, mientras su mirada ansiosa se fijaba en la aguja que marcaba el vacío absoluto. «Se acaba, Abraham», gritó ella, y su voz, antes cargada de mando, ahora temblaba con una vulnerabilidad que su traje ejecutivo elegante no podía ocultar. La bengala. El barco está ahí. Lo hemos visto. Pero si la luz se apaga ahora, los espejos no tendrán nada que proyectar, y el mar se los tragará frente a nuestros ojos. Teníamos que haber guardado ese aceite. Ahora morirán por nuestra imprudencia. Su postura rígida y acelerada la hacía parecer una gaviota atrapada en una tormenta, buscando una salida que no existía en sus cálculos. Don Jacobo se puso en pie con un esfuerzo que hizo crujir sus huesos, aferrándose a su bastón de madera noble como si fuera el único eje sólido en un mundo que se desmoronaba. Su mirada cansada y opaca ya no estaba fija en el suelo. Ahora buscaba con desesperación aquel destello rojo entre la niebla. El resentimiento que había cultivado durante 75 años parecía tambalearse ante la realidad de vidas humanas pendiendo de un hilo de fuego. «Está ahí. Realmente hay alguien ahí fuera», murmuró, y por primera vez el ceño fruncido dio paso a una expresión de asombro doloroso. «Abraham, haz algo. No dejes que la oscuridad gane otra vez. Yo sé lo que es ver una luz apagarse cuando más la necesitas.
No permitas que ellos sientan ese frío. Sus hombros caídos se tensaron, y su rostro rígido por el resentimiento mostró las primeras grietas de una compasión que creía muerta. Abraham se acercó a la mecha que agonizaba. Su túnica de lino rústico blanco crudo parecía absorber la penumbra, convirtiéndolo en una figura de calma en medio del pánico. Con una mirada brillante y serena, no miró el depósito vacío, sino hacia lo alto, como quien consulta a un mapa invisible. «Hijos míos», dijo con unas cercanías que descendió sobre ellos como un bálsamo. «La provisión de Dios no es una reserva que se acumula, es una corriente que fluye. Raquel, dejas de confiar cuando dejas de ver, pero la fe es la certeza de lo que no se ve. Jacobo, el mar no es el que decide quién vive, es aquel que camina sobre las aguas». Con una expresión de gozo profundo, Abraham se quitó el pañuelo de tela del cuello, aquel que había recogido el sudor de sus vigilias, y lo sostuvo cerca de la llama mortecina. «Si el aceite se acaba, ofreceremos lo que somos», sentenció con una postura erguida y digna. Raquel retrocedió, su joyería de lujo tintineando mientras tapaba su boca con una mano. «¿Vas a quemar tus propias pertenencias? Eso no durará ni un minuto», exclamó. Pero Abraham no vaciló. Sabía que en el reino del cielo, lo poco que se entrega con amor se convierte en el combustible de lo imposible. En ese momento, la última gota de aceite se evaporó y la linterna se sumergió en una penumbra aterradora. El silencio de la niebla volvió a cerrarse sobre el faro, y el bramido de la bocina del barco sonó más cerca, más desesperado, justo antes de que las rocas reclamaran su presa. La fe de Abraham estaba a punto de cruzar su frontera más difícil. La oscuridad que inundó la cámara de la linterna fue tan densa que por un instante pareció que el faro mismo se había hundido en el océano. Raquel soltó un sollozo ahogado, dejando que su teléfono móvil, ese pequeño ídolo de cristal que ya no servía para nada, resbalara por el suelo. Sus rasgos bellos pero tensos por el estrés se desdibujaron en las sombras, y su postura rígida se quebró. Cayó de rodillas, sintiendo que el vacío del depósito de aceite era el reflejo exacto de su propia vida. Llena de planes, pero sin combustible para la eternidad. «Se acabó», susurró con una voz que ya no conocía de jerarquías. «Estamos a oscuras, y ellos van a morir por nuestra falta de previsión». Don Jacobo, apoyado en su bastón de madera noble, no dijo nada, pero el sonido de su respiración agitada llenaba el espacio. Su mirada cansada y opaca buscaba desesperadamente una chispa, un rastro de lo que Abraham pretendía hacer. El resentimiento que lo había encorvado durante 75 años parecía estar librando su última batalla contra una esperanza que se negaba a morir. En ese silencio sepulcral se escuchó el roce del lino. Abraham, con una postura erguida y digna, se despojó del pañuelo de tela de su cuello. Era una prenda sencilla, marcada por el uso, pero para él representaba su propia historia de servicio. «Hijos míos», dijo Abraham, y su voz no tembló, envuelta en una paz espiritual que desafiaba los truenos lejanos. «Dios no nos llamó a ser administradores de lo que sobra, sino administradores de su gloria. Si el aceite se ha ido, es porque Él quiere que pongamos en el altar algo que nos duela soltar. Raquel, la lógica dice que un trozo de tela no salvará a nadie. Jacobo, tu amargura dice que nada es suficiente. Pero mi fe dice que lo que se entrega con amor se vuelve eterno». Con una expresión de gozo profundo, Abraham depositó el pañuelo sobre la mecha aún caliente.
Lo que sucedió a continuación no tuvo explicación en los manuales de náutica que Raquel tanto citaba. Al contacto con la pequeña brasa que quedaba, el pañuelo no se consumió en un destello fugaz de cenizas. En lugar de eso comenzó a arder con una luz blanca y pura, una llama que creció con una intensidad sobrenatural, reflejándose en los espejos y proyectando un haz de luz tan potente que parecía capaz de apartar la niebla con sus propias manos. No era el fuego del aceite, era el fuego del sacrificio. El faro volvió a rugir luz hacia el mar, y allá abajo el pesquero, que ya sentía el aliento de las rocas, giró bruscamente, siguiendo la señal que nacía de la entrega de un hombre. Abraham, con su túnica de lino rústico resplandeciendo, permaneció allí, sosteniendo lo invisible con su oración. La luz que emanaba del pañuelo de Abraham no se comportaba como el fuego ordinario. No chisporroteaba ni soltaba humo negro, sino que emitía un resplandor blanco y constante que parecía ensanchar el espacio dentro de la cámara de la linterna. Raquel se puso en pie lentamente, limpiándose el rastro de lágrimas de sus rasgos bellos, pero tensos por el estrés. Se acercó al cristal, dejando que el resplandor bañara su traje ejecutivo elegante, y por primera vez en años no sintió la necesidad de consultar su teléfono móvil para validar la realidad. Sus ojos cansados se abrieron de par en par al ver cómo el haz de luz, proyectado por los espejos, golpeaba el costado del pesquero con la precisión de un dedo divino. «Está girando», susurró ella, y su voz, despojada de toda prisa y ansiedad, sonó como una confesión. «Abraham, según mis cálculos, ese tejido debería haberse consumido en 10 segundos. No hay ninguna ley física que explique por qué sigue ardiendo con esa intensidad». Don Jacobo se acercó también, arrastrando su bastón de madera noble sobre las losas de piedra. Su ceño fruncido se relajó, y la mirada cansada y opaca que lo había definido durante décadas comenzó a reflejar la claridad del fuego. Vio al pequeño barco alejarse de las traicioneras rocas del olvido, buscando las aguas profundas del canal seguro. Jacobo sintió un nudo en la garganta que no era de amargura, sino de una esperanza que le dolía como un músculo que vuelve a usarse tras mucho tiempo. «Es el fuego de la obediencia, Raquel», masculló el anciano, y sus hombros caídos se enderezaron un poco, contagiados por la postura erguida y digna de su amigo. «Yo pasé la vida guardando mis mejores maderos, mis mejores aceites, esperando el momento perfecto para usarlos, y terminé con un almacén lleno de podredumbre y un alma seca. Abraham entregó su última prenda y ha encendido un sol en medio de la nada». Abraham permanecía con las manos apoyadas en el borde de la linterna, con una expresión de gozo profundo y paz espiritual. No miraba el fuego con arrogancia, sino con la humildad del que sabe que solo es un portador. «Hijos míos», dijo con esa cercanía que siempre parecía traer un aroma de primavera al frío del faro. La provisión de Dios no siempre llega en forma de barriles llenos. A veces llega como la fuerza para dar lo que nos queda. Raquel, has descubierto que el cálculo más perfecto no puede predecir la mano del Creador. Jacobo, has visto que el mar no es el dueño de la última palabra. Dios no multiplica lo que atesoramos con miedo, sino lo que soltamos con fe para que otros no se hundan. Abajo, en el puerto natural de la aldea, las luces de las casas empezaron a encenderse. Los habitantes, despertados por el rugido de la bocina y el inusual resplandor del faro, salían a los muelles con sus propias linternas. El milagro de la luz de Abraham estaba convocando a la comunidad.
Sin embargo, en la torre, la prenda comenzaba finalmente a desvanecerse en una ceniza plateada. La niebla, aunque herida por la luz, seguía acechando en los bordes del acantilado. Abraham sabía que la noche no había terminado y que el rescate del barco era solo la primera parte de una transformación mucho más profunda que estaba por ocurrir en aquel peñasco solitario. La ceniza plateada del pañuelo de Abraham flotó por la cámara de la linterna como pequeños copos de una nieve sagrada, extinguiéndose justo cuando las luces de posición del pesquero se perdían de vista tras el espigón del puerto. El silencio que regresó no era el de la muerte, sino el de un asombro que deja el corazón latiendo con fuerza. Raquel permanecía apoyada contra el cristal frío, con su traje ejecutivo elegante, ahora cubierto por una fina capa de salitre y ceniza. Su mirada ansiosa se suavizó al observar las pequeñas luces de las linternas en el muelle. Gente que se movía para recibir a los náufragos. Por primera vez en años, no sintió la necesidad de documentar el momento en su teléfono móvil. Entendió que hay milagros que solo se guardan en el archivo del alma. Su postura rígida cedió, y sus hombros se relajaron con una entrega que no conocía de protocolos. Don Jacobo se acercó al borde de la barandilla interior, apretando su bastón de madera noble. Sus hombros caídos parecían haber encontrado un nuevo sostén, y su mirada cansada y opaca ahora reflejaba una chispa de la luz que acababa de presenciar. «Lo han logrado, Abraham», dijo con una voz que ya no arrastraba el peso de la amargura. El ceño fruncido que había sido su escudo contra el mundo se había borrado, dejando ver un rostro rígido por el resentimiento que empezaba a rendirse ante la evidencia de la gracia. He pasado 75 años creyendo que el mar solo quitaba, que Dios solo guardaba silencio. Pero hoy tu pañuelo, ese trozo de tela vieja, ha gritado más fuerte que todas mis quejas. Me has mostrado que no estamos solos en la roca. Abraham se volvió hacia ellos con una expresión de gozo profundo y paz espiritual. Su túnica de lino rústico blanco crudo parecía brillar con luz propia en la penumbra. Sin el pañuelo al cuello, se veía aún más despojado de lo terrenal, con una postura erguida y digna que irradiaba una autoridad serena. «Amigos míos», comenzó con esa cercanía que siempre calmaba las aguas internas. «La provisión de Dios no es un almacén lleno para el futuro. Es la fuerza exacta para el paso que damos ahora. Raquel, buscabas seguridad en lo que podías medir, pero la verdadera seguridad es saber que aquel que cuenta los cabellos de nuestra cabeza también cuenta cada gota de aceite y cada hilo de nuestra ropa. Jacobo, el dolor te hizo cerrar la puerta, pero el sacrificio de hoy ha abierto una ventana por donde la luz ha vuelto a entrar». Desde el pie del faro, el sonido de voces alegres comenzó a subir por la escalera de caracol. Los marineros salvados, junto con los vecinos del pueblo, subían para agradecer al guardián de la luz. Abraham sabía que el milagro no terminaría con el rescate del barco. El verdadero fruto de aquella noche era el despertar de dos almas que habían vivido en la niebla mucho antes de que la bruma llegara al acantilado. La verdad bíblica se hacía carne en la torre. Dar es la única forma de no quedarse vacío. Y cuando te atreves a quemar lo último que tienes por amor, el cielo se encarga de que tu lámpara nunca se apague del todo. La noche seguía siendo oscura allá afuera, pero dentro del centinela de la roca, el sol ya había comenzado a salir. Las pisadas en la escalera de caracol ya no eran un eco de soledad, sino un redoble de gratitud que hacía vibrar las piedras del faro.
El capitán del pesquero, un hombre curtido por la sal y los años, fue el primero en asomar por la trampilla, con el rostro empapado no solo por la niebla, sino por lágrimas de alivio. Al ver a Abraham, se quitó la gorra con una reverencia espontánea. «Vimos una luz que no era de este mundo, viejo amigo», jadeó el marinero, estrechando la mano fibrosa del guardián. El aceite se había acabado, lo sabíamos, pero esa llamarada blanca nos sacó de las garras de las rocas cuando ya dábamos todo por perdido. Abraham lo recibió con una mirada brillante y serena, sosteniendo el apretón con una postura erguida y digna que confirmaba que el milagro no era suyo, sino de aquel que enciende las estrellas. Raquel, al ver a los hombres entrar, padres, hijos y hermanos que habrían sido pasto de las olas, sintió que un nudo se desataba en su pecho. Su traje ejecutivo elegante, ahora manchado de hollín y salitre, ya no le importaba. Se acercó a una de las mesas de madera, dejó su teléfono móvil a un lado y, con sus rasgos bellos pero tensos por el estrés, ahora suavizados por la compasión, comenzó a repartir mantas y agua que Abraham guardaba para las emergencias. Su mirada ansiosa había desaparecido, reemplazada por una atención plena hacia el prójimo. «No hay señal en los equipos», dijo ella a los marineros, con una sonrisa que por fin llegaba a sus ojos cansados. «Pero parece que el cielo tiene su propia frecuencia de rescate». Don Jacobo, por su parte, hizo algo que dejó a todos en silencio. Se levantó de su taburete y, usando su bastón de madera noble, no para sostener su orgullo, sino para abrir paso, se acercó al capitán. Su rostro rígido por el resentimiento se quebró en una expresión de humildad que lo rejuveneció de golpe. «Perdónenme», murmuró Jacobo con una voz que ya no cargaba amargura ni soledad. «Yo les deseé el naufragio en mi corazón, creyendo que la oscuridad era el único destino posible. Pero este hombre», dijo señalando a Abraham, «quemó su última prenda para que yo pudiera volver a ver». Sus hombros, antes caídos, se enderezaron bajo el peso de una nueva responsabilidad, la de ser de ahora en adelante un testigo de la luz. Abraham observaba la escena con una expresión de gozo profundo y paz espiritual. El faro estaba lleno de gente, de calor humano y de historias que volvían a nacer. Sabía que el pañuelo que se había convertido en ceniza era un precio pequeño por la cosecha de vidas y de fe que ahora llenaba la torre. «La provisión de Dios», dijo Abraham, alzando un poco la voz para que todos escucharan. «No es un tesoro para esconder en el sótano, es una antorcha para alzar en la tormenta». Raquel aprendió que los protocolos no salvan almas. Jacobo aprendió que el dolor no es una tumba. Ahora bajemos al pueblo. La niebla se está disipando, y es hora de que la luz que empezó en este peñasco ilumine cada casa del valle. La verdad de la provisión medida se sellaba en sus almas. Cuando te atreves a dar lo último, Dios se encarga de que nunca te falte lo primero. El primer rayo de sol rasgó el horizonte, disolviendo los últimos jirones de una niebla que ya no tenía poder sobre el acantilado. Abraham salió al balcón exterior del faro, con su túnica de lino rústico blanco crudo, ondeando suavemente, limpia y resplandeciente bajo la luz del nuevo día. Su postura erguida y digna se recortaba contra el cielo rosáceo, no como la de un hombre que ha vencido a la naturaleza, sino como la de un siervo que ha visto la gloria de su Señor. Sus manos, antes aferradas al último frasco de aceite, ahora estaban abiertas y vacías, descansando sobre la barandilla de piedra con una mirada brillante y serena. Abraham sabía que el vacío de sus manos era la prueba de su mayor riqueza.
había dado lo último que tenía, y a cambio, el cielo había devuelto la vida a un pueblo entero. Don Jacobo caminó hacia él, moviéndose con una agilidad que sus 75 años parecían haber olvidado. Su bastón de madera noble golpeaba el suelo con un ritmo de paz, y aunque su mirada seguía marcada por los años, ya no era opaca, sino que reflejaba la claridad del amanecer. Se detuvo junto a Abraham y, por primera vez, dejó que sus hombros, antes caídos, se ensancharan para respirar el aire puro del mar. «He vivido décadas en la sombra del resentimiento, Abraham», confesó Jacobo con una voz despojada de toda amargura. «Pensé que mi seguridad estaba en lo que lograba retener, pero hoy entiendo que la verdadera seguridad es ser parte del milagro de otro. Mi rostro rígido se ha ablandado con el agua de este bautismo de luz. Gracias por no dejarme morir en mi propia oscuridad». Raquel se unió a ellos, dejando su teléfono móvil olvidado sobre la mesa de la linterna. Su traje ejecutivo elegante estaba marcado por el trabajo de la noche, pero su expresión de prisa y ansiedad había sido reemplazada por una paz espiritual profunda. Sus rasgos bellos ya no estaban tensos por el estrés, sino iluminados por una gratitud que no necesitaba palabras ni conexiones digitales. «Abraham», dijo ella con una voz llena de cercanía, «siempre me di mi vida por la eficiencia de mis planes, pero hoy he visto que el plan más perfecto es el de la obediencia. He aprendido que la provisión medida de Dios no es una reserva para el miedo, sino el combustible exacto para la fe». Mientras bajaban juntos la escalera de caracol hacia el muelle donde el pueblo celebraba, Abraham se detuvo un momento para mirar hacia atrás. La torre del centinela de la roca ya no necesitaba la llama del aceite, porque el sol de la justicia lo inundaba todo. La lección de aquella noche quedó grabada en el dintel de sus corazones. Lo que se guarda con miedo se vuelve ceniza, pero lo que se entrega con amor se vuelve una antorcha eterna. El faro de la última llama nos enseña que cuando te atreves a dar tu última prenda, tu último aceite o tu última esperanza, el Dios de la provisión abre las ventanas de los cielos. Recuerda siempre la verdad que Abraham grabó en la piedra del faro. La luz que compartes es la única que nunca se apaga. Que tu vida sea hoy ese faro para alguien que aún navega en la niebla. Amén. Suscríbete y comparte este video con alguien que crees que hoy lo necesite. Nos vemos en la siguiente historia que te dejo aquí.